29 de julio, lunes. He ganado algo de dinero y ahora soy vegano. Llevamos 3 semanas aquí, pero hasta esta mañana no había conocido el verdadero horror que este trabajo implica. En la era posmoderna, el horror ya no es un holocausto, es algo mucho más íntimo y más minucioso. Ahora releo algunas entradas del diario y me da la sensación de que en realidad el horror siempre es una metáfora de algo más. Me han elegido porque soy el que lleva más tiempo con carné de conducir. He estado a punto de rechazar el trabajo y de mandarlo todo a la mierda, pero Elodie me ha dicho que a los conductores sí se nos paga el tiempo de viaje como tiempo de trabajo y he aceptado. A pesar de que era un encargo diurno, es decir, de 10 euros la hora y no de 13. Empezábamos a las 6 de la mañana, justo cuando se les abarata la hora, y terminábamos a la 1 de la tarde. La categoría era Le Poulet y la subcategoría, nueva para mí, la vaccinación. En el coche he comprendido por qué todos conducen tan rápido. Íbamos 5, 4 desconocidos y yo. Ninguno de los chicos ha podido venir. La vaccinación se considera un privilegio. Son muchas horas de un tirón y yo simplemente he tenido la suerte de que faltara un conductor. Seguíamos a otros 2 coches. Pronto los he perdido de vista, pero Elodie había tenido la precaución de meter conmigo en el coche a un tal Michel que conocía el camino. Michel es rubio, pero su piel está morena de tanto trabajar al sol. Es una piel cuarteada en la que se marca cada arruga. Esto, sin embargo, lo embellece. Es altísimo y muy fuerte, muy ancho de hombros. Tiene la cabeza pequeña y los ojos azules. A los 5 minutos de camino me he dado cuenta de algo obvio. El transporte se paga por kilómetro y no por hora, así que ir a la velocidad que marca la carretera carece de todo sentido, al menos desde un punto de vista económico. He empezado a acelerar. El coche de la madre de Ernesto, léase uno de los coches de la madre de Ernesto, es un Suzuki Swift que pesa poco y patina en las curvas rápidas. Cuanto más aceleraba esta mañana, mejor entendía a Fabrice y a todos los otros. La vida de un trabajador de la AST, ¿cuántas AST habrá en Francia? ¿Y en el mundo? Se divide entre dormir mal y atrapar animales asustados. Cualquier otra acción, el sexo, la comida, conducir, lo que sea, se convierte en algo accesorio. Así que todo debe durar lo menos posible, salvo el trabajo, que durará justo lo necesario para maximizar la ganancia, y el sueño, que sin embargo nunca dura mucho. Por otra parte, ¿por qué no decirlo?, morir no me habría importado demasiado esta mañana. Pronto alcanzamos a los demás y los adelantamos. Al final tuvimos que esperarlos durante un cuarto de hora en el destino. El trabajo de hoy me ha hecho entender la verdadera naturaleza de la industria de la explotación animal. El lugar hacía pensar en el fin del mundo, una colosal nave desmontable y blanquísima en mitad de un campo de trigo agostado. Al fondo, el sol asomándose, queriendo grabar todas las cosas con las intensas tonalidades del amanecer, pero encontrando que en ese espacio preciso todo era blanco o amarillo y nada más. A la nave se entraba por una suerte de pabellón anexo. Hemos formado en fila y un veterinario nos ha ido dando a todos un traje de plástico flexible, como un saco de patatas gigante y blanco y brillante, y una escafandra del mismo material con una ventanilla transparente en los ojos. Luego nos ha rociado con una especie de manguera desinfectante. La escena me ha recordado a los documentales de nazis, pero aquí no estábamos desnudos, sino demasiado vestidos. Nos han dicho que no íbamos a poder salir hasta el descanso de las 11:30, para comer. Al principio me ha asustado porque tenía ganas de mear, pero al cabo de una hora ya había sudado cada gota de agua que había en mi cuerpo. A pesar de que lo he soportado, me atreveré a decir que el calor era insoportable. A veces me pregunto para qué se escribe un diario. Yo tengo ínfulas de escritor profesional, aunque este sitio me las está quitando, y no puedo, quiero decir que no puedo, evitar que me asalte la idea de que quizás estas palabras algún día serán publicadas. Mi interlocutor, en cualquier caso, no soy yo, pero tampoco es ningún lector concreto. No soportaría admitir que el interlocutor de un diario que no niega la posibilidad de darse a la imprenta sea esa cosa difusa a la que designamos con el nombre de el mercado. Así que diré que el interlocutor eres tú, diario, tú mismo, que no tienes conciencia del tiempo y por lo tanto no puedes escribir ni ser escrito para un tú futuro. Entonces, querido diario, debemos preguntarnos cómo podríamos hablar del interior de aquella nave a alguien que no lo hubiera visto nunca. En primer lugar, tenemos que explicarle que allí no olía absolutamente nada. Esa es una de las principales diferencias con la cría de pollos en el resto de granjas, la asepsia. Para narrar lo que queremos narrar,
Es cierto, primero deberíamos encerrar a nuestro interlocutor en una habitación con 10 o 15 calefactores encendidos y después tendríamos que asustarlo, colgarlo boca abajo o golpearlo quizá, anestesiarlo, llevarlo al límite. Y luego le diríamos, imagina un supermercado. Podríamos abordar de esa manera la parte verbal de la descripción. Diríamos, imagina un supermercado posterior al fin de la civilización occidental, e imagina que los restos de esa civilización perduran desperdigados en forma de grandes superficies y de bloques de oficinas. Ahora, imagina que los funcionarios del régimen fascista o los especímenes de la raza inteligente que ha acabado con la mitad norte, y habría que explicarle que el norte no es un lugar del mundo, tienen su propia interpretación de lo que es un supermercado. En esa interpretación, la arquitectura es idéntica a la de nuestros supermercados, pero todas las baldas de todos los pasillos, y hay hileras e hileras de pasillos hasta que la vista se pierde entre ellas, han sido vaciadas y después rellenadas con jaulas diminutas en las que uno jamás imaginaría que pueden caber 20 pollos. Algunos veterinarios pueblan los pasillos. Van en bata blanca y con mascarilla y toman notas. Todo es blanco, querido diario. Blanquísimo. ¿Me entiendes? Blanco como el final de algo o blanco como el final de todo. Unas luces fluorescentes regulan los ciclos de vida de los animales. Los estimulan para que pongan huevos o los mandan a dormir cuando ya no pueden más. La única manera de medir el tiempo en ese mercado de las cosas vivas, y nosotros los trabajadores también formábamos parte de la mercancía, es un pitido que suena a cada rato. Después supe que era cada 20 minutos, y que viene seguido por el vertido de enormes cantidades de maíz en una suerte de canalones en los que los pollos se alimentan. Los ceban con luz y con maíz para que vivan varios días en un día y varias vidas en una vida. Los huevos que ponen estos pollos, esto me lo contó Michel más tarde, se reconocen después en las tiendas porque llevan inscrito el número 3. Mi trabajo ha consistido en lo siguiente. Michel, que es sin duda el único amable de los que han trabajado hoy conmigo, me ha elegido como compañero, supongo que por compasión. Hemos ido juntos hasta el final de uno de los larguísimos pasillos. Cada pasillo consta de 7 filas de jaulas. En cada fila hay 100 jaulas y en cada jaula hay 20 pollos ponedores. La última jaula de la última fila está vacía, de modo que nosotros teníamos que agarrar un pollo de la penúltima, vacunarlo y pasarlo a la última, la vacía. Así, siempre hay una jaula libre para poder hacer el trasvase. El sistema es óptimo y repetible ad infinitum. Yo soy el que coge el pollo, así que para mí esto es una variedad de attrapage. Los pollos ponedores, eso sí, están sobreestimulados y hormonados, y eso los hace mucho más violentos que los demás. Así que, en realidad, este trabajo es más difícil que el del attrapage. Además, me cuesta llegar con el brazo al fondo de la jaula, donde se hacinan. Michel trata a los pollos con odio, pero aún así es un ángel si lo comparo con los otros. Se nota que ha hecho esto muchas veces. Le pasa un pollo, lo vacuna con precisión de cirujano y lo lanza al fondo de la siguiente jaula. A veces oímos cómo a algún animal se le parte una pata o un ala y Michel se ríe e insulta al pollo con una palabra que no llegó a oír por culpa de la escafandra. Yo quiero odiarlo, pero miro a los demás, que son mucho peores, y no puedo evitar odiarlos a todos ellos, que a su vez están, supongo, desatando su odio contra los pollos. La cadena acaba ahí. Un pollo no puede odiar. Durante la primera hora a veces he encontrado a un pollo lisiado o muerto. En ese último caso, el protocolo dicta que debemos llamar a los veterinarios para que retiren el cadáver y lo sustituyan por uno vivo. Al principio no ha sido fácil, pero he aprendido rápido. En esta modalidad del attrapage, lo correcto es agarrar los pollos por ambas alas a la vez para que el compañero pueda cogerlos del mismo modo, voltearlos y pincharles en el abdomen. Me ha llevado unas 6 jaulas aprender a hacerlo bien, y en la tercera le he roto el ala a un pollo. He llorado, pero por suerte no se ha notado con la escafandra. No quiero que Michel sepa que soy débil. En ese momento he pensado que hay personas que están hechas para este trabajo y otras que no. Después me he dado cuenta de que eso no es cierto y de que esa es una idea clasista para justificar mi superioridad. Yo tengo una carrera y algún día encontraré un trabajo, precario lo sé, pero necesariamente mejor que este, en el que no tendré que torturar a otros seres vivos ni ser torturado a cambio de dinero. Si aprender de la vida para escribir es ser vigilante en un camping barcelonés o incluso ser enfermero en una guerra, puedo hacerlo, pero de esto no soy capaz. Quizá los demás también piensan que podrían hacer este trabajo, como los adictos piensan que cualquier adicción es llevadera, salvo la suya. Aún así, hoy he aprendido que cualquiera está preparado para hacer un trabajo como este.
Al final de la jornada, yo también lanzaba pollos y emitía la misma risa enloquecida que Michel. La escafandra, por suerte, atenúa la desesperación. A las 11:30 hemos hecho el descanso previsto. Nos han dado una botella de agua y un almuerzo que consistía en una caja de cartón llena de muslos de pollo empanados. En cuanto la he abierto, he sabido que en mi vida volveré a comer pollo o huevos, y creo que haré mi decisión extensiva a la leche, el yogur y cualquier otro alimento de procedencia animal. Michel debe de pesar unos 90 kilos, así que no ha tenido problema en comerse mi almuerzo después de terminar con el suyo. Por supuesto, yo no he confesado mi asco, simplemente he dicho que no tenía hambre y que en España comemos más tarde. Ahora que escribo esto, me da la impresión de que no logro transmitir la experiencia de esta mañana. A estos les he contado todo con pelos y señales, y aunque se han sorprendido, conmovido y asqueado conmigo, no han comprendido que vaya a dejar de comer carne. Lo consideran demasiado radical y los tres opinan que no tardaré ni una semana en volver a comer normal. Sin duda, eso significa que no he sido capaz de explicarme bien. Abandonar la carne y hacerlo para siempre no es una decisión, es una consecuencia necesaria del trabajo de esta mañana. No hay otro camino. También han reaccionado por algo que me ha ocurrido después del descanso. Me he distraído y Michel casi me ha pinchado un dedo con la aguja de la vacuna. No ha llegado a darme, pero se ha asustado muchísimo y ha comprobado 3 veces que no me pasaba nada. Primero me ha pedido perdón y después se ha enfadado conmigo. Ha dicho que esa inyección puede ser letal para mí y que debo tener más cuidado. Ernesto ha señalado que el pollo al que pinchan probablemente acabe siendo vendido como carne y no entiende por qué comerse una pechuga a la que le han inyectado una sustancia venenosa no nos mata. Creo que Ernesto quería poner en duda la veracidad de las palabras de Michel, pero su argumento ha tenido otro efecto. G y Alex han razonado que comer esa clase de carne debe por necesidad ser nocivo para un ser humano, y Alex ha afirmado que dejará de hacerlo en cuanto volvamos a España. Quizá esa tenue renuncia signifique que Alejandro es más sensible que los demás a mi relato, no lo sé. Yo todavía no les he dicho que voy a dejar también los huevos, los lácteos, etc., porque sé que me van a tomar por loco. Me doy cuenta, hace solo 24 horas yo mismo me habría tomado por loco. Surge un problema. Hicimos la compra hace poco y la nevera está llena de carne, queso, leche y huevos. Tendré que hacer mi propia compra, pero apenas tengo dinero en efectivo. He empezado a fumar y lo poco que me quedaba lo he ido gastando en tabaco. Por suerte, mañana es día de cobro. Hoy he ganado 119 euros. Mañana comunicaré a los chicos la otra resolución que he tomado. Voy a dejar el trabajo. No quiero contribuir a esta mierda de explotación animal y humana, y animal y punto, ni matarme llevando el Swift, ni ver más a Mohamed, que me da miedo. Así que lo dejo. Es demasiado para mí. Quizá no salga una novela de todo esto, pero no me importa. Mi decisión, querido diario, es cobarde, lo sé, pero ya la he tomado. Por supuesto, no voy a pedirles que vuelvan conmigo a España. Pasaré los días en Egg leyendo o caminando o nadando en el río mientras ellos trabajan. Pero no más pollos, ni patos, ni calles. No me importa pasar todo agosto así. Si es necesario, buscaré otro trabajo o le pediré dinero a mi madre. Los chicos me envidian porque en la AST han oído que la vaccinación es el mejor curro de los que dan en la ETT, que se trabajan 7 horas seguidas y que es menos duro que los demás. Ojalá les toque a ellos pronto ir a vacunar y nos volvamos todos a España cuanto antes. Bueno, querido diario, puedes apagar la calefacción y descolgar a nuestro invitado. Voy a ducharme para tratar de lavar los recuerdos de esta mañana y después intentaré dormir. 29 de julio, lunes, 2. Fabrice era alto y robusto y sonreía continuamente, pero no como sonríen el dueño del camping o Elodie, sino de forma sincera. Conducía rápido y era el único que nos trataba como si no fuéramos intrusos. De él aprendí a ausentarme mientras mi cuerpo trabajaba y la técnica para agarrar 5 pollos a la vez. Hace un rato nos han llamado a la AST y nos han comunicado que Fabrice ha muerto. Todos estaban allí. He preguntado cómo ha muerto y me han respondido que deja mujer y 2 hijos pequeños y que era un buen trabajador. Hemos guardado un minuto de silencio y luego cada uno se ha ido a su casa. Mohamed nos miraba todo el rato. Parecía que iba a decirnos algo, pero al final no lo ha hecho. Se ha quedado en la AST, hablando con Elodie. 5. La muerte y la brújula. Quiero pensar que hasta el momento las injerencias que he perpetrado en el texto original de mi diario no han sido percibidas. He tratado de respetar mi estilo del pasado y, por supuesto, solo he intervenido en él cuando he considerado que era necesario, que podía ayudar a transmitir mejor la verdad que pueda haber en mi historia.
Esta mañana he bajado a comprar tabaco y lo necesario para hacer unas hamburguesas de brócoli. La frutería que hay debajo de mi casa estaba cerrada, así que he tenido que caminar un rato hasta el centro. He visto una tienda extraña, una suerte de Ikea de barrio, en el que exponían unas casitas desmontables en miniatura, y de inmediato he recordado la entrada del lunes 29 de julio. Cada vez que echo gasolina pienso en el gaznate del Scanard, y el camarero del bar de enfrente de mi casa se parece muchísimo a Fabrice. No expongo estos paralelismos para llamar a la pena o a la empatía. Solo quiero significar que, en cierto sentido, mi vida ahora mismo es una extensión de aquel diario y que, por lo tanto, las injerencias que pueda haber perpetrado son tan legítimas como el texto original. Creo que es el momento de hablar de los catalanes, o más bien de la catalana y su atributo, el catalán, no recuerdo sus nombres. En mi relato, lo sé, se transparentan algunas ideologías de las que hoy me avergüenzo. Si dejo esas transparencias, si no trato de ocultarlas, es porque sé que el yo que era entonces no las habría percibido, ya que aún no había entrado en contacto con las teorías que condenan esos rasgos del pensamiento occidental. Mantener esas máculas es una forma de la sinceridad que he prometido. Pero no es por machismo por lo que afirmo que el catalán era un atributo o una consecuencia inesperada de la catalana. No porque fuera hermosa y la deseáramos, era hermosa, es cierto, pero de un modo fantasmal, sino porque era de una rareza sin fisuras, una extrañeza tan perfecta que casi aparecía bajo la forma de una decisión consciente. Desde el momento en que supimos que Fabrice había muerto, vale decir, desde el momento en que Elodie esquivó mi pregunta sobre las circunstancias de su muerte, o desde el momento en que notamos que Mohamed nos observaba, sospechamos de la intervención del moro en la muerte de Amigo. Llamábamos amigo a Fabrice porque era la única palabra que sabía decir en español y la repetía constantemente, y porque era lo más parecido que pudimos encontrar a un amigo dentro de la AST. Quisimos investigar lo que había ocurrido, o al menos ir a hablar con la mujer de Fabrice, pero varios hechos se interpusieron en nuestro camino. Estuvimos atados a nuestros problemas hasta que conocimos a los catalanes y confirmamos nuestras sospechas. Los obstáculos que encontramos fueron tres. En primer lugar, Elodie nos informó de que no nos pagarían lo que se nos debía si no proporcionábamos un número de cuenta de un banco francés. Hoy sé que lo hizo para tratar de expulsarnos de la empresa, para evitar nuestras preguntas sobre la muerte de Fabrice, pero entonces solo nos indignamos como uno se indigna ante un farragoso e innecesario laberinto burocrático. Para tener una cuenta en un banco francés, claro, hay que ser francés. Tuvimos la suerte de que un buen amigo de mi padre, Mustafa, al que yo conocía desde crío y por el que sentía un cariño correspondido, vivía en Toulouse y aceptó hacernos el favor. Tuve que convencer a los chicos de que Mustafa era de fiar y después iniciar una serie de trámites que nos llevaron una semana y media. Nuestros padres nos pusieron otro giro mientras tanto. El segundo obstáculo se refería al camping. A pesar de que Elodie mostró cierta satisfacción ante mi renuncia, decidió imponer un castigo a mis compañeros y no los llamó durante los 3 días que siguieron. Ahora sé que solo quería hacer que ellos también abandonaran, pero entonces el silencio de Elodie se nos impuso como el silencio de un dios ausente y los chicos casi enloquecieron. Alex y Ernesto no se soportaban. Cuando G intervenía lo hacía a favor de Alex, pero solía mantenerse al margen. En cuanto a mí, asistía a aquello con estupor. La renuncia súbita a las fuentes de proteína animal me había producido un fuerte síndrome de abstinencia, agravado por mi perfecto desconocimiento de todo lo que tuviera que ver con aportes alimentarios, grasas o aminoácidos. Hasta que me llegó el giro de mi madre, comí pan con cebolla y tomates, que era lo único apto para mí que había en nuestra nevera. Estuve 3 días tirado en la hamaca, pálido, fumando un cigarro tras otro y totalmente ajeno a las guerras de mis compañeros. Según mi diario, ni siquiera me molestaba el olor a mierda que emanaba de la ropa apilada bajo la hamaca. En las entradas de los 3 días que siguieron a la muerte de Fabrice, solo hice un gesto patético. Consigné varias veces y con letra temblorosa la palabra hambre. El jueves, Alex y Ernesto pasaron de las discusiones a la acción, a los puños. G los miraba atónito y yo llegué a sentarme en la hamaca para observarlos. Recuerdo que quise separarlos, pero los músculos no me respondían y creo que tenía algo de fiebre y me quedé sentado mirándolos. Rodaron por nuestra parcela y acabaron cayendo uno sobre otro encima de la tienda de campaña del vecino. La pelea terminó cuando Alejandro le rompió la nariz a Ernesto y la sangre lo hizo volver en sí. El dueño del camping apareció pocos segundos después gritando y corriendo hacia mí. Cuando me miró a los ojos, su cara se deformó en una expresión de horror y se volvió hacia G. Creo que pensó que yo estaba drogado. Ernesto corrió a intervenir y le habló con toda la seriedad y el temple que puede mostrar una persona llena de barro, con la ropa hecha jirones y la nariz rota y sanguinolenta. Alex estaba casi intacto.
y tras incorporarse sonrió y se puso a tocar la armónica. El dueño del camping quiso echarnos en ese mismo momento. 2 circunstancias lo impidieron, una más relevante que la otra. En primer lugar, le debíamos una semana de pago por la caravana y en segundo lugar, el dueño de la tienda malograda intervino a nuestro favor, lo que G y yo consideramos un típico gesto de chauvinismo francés. El dueño del camping aprovechó para conseguir algo de nosotros. Si queríamos quedarnos, ayudaríamos en nuestros ratos libres a clavar las estacas de una especie de empalizada que el tipo estaba construyendo para delimitar las lindes de su amado camping. Recuerdo que pensé que esa cláusula iba a desanimar a Alejandro, pero ocurrió lo contrario. Lo imbuyó de un extraño ímpetu, un deseo de trabajar aún más, hasta el límite de sus fuerzas. Ahora creo que había aceptado que aquello era el infierno y había decidido sacarle, al menos, todo el provecho posible, pero la verdad es que nunca le pregunté. Además de lo de la empalizada, lavaríamos, en realidad lavarían, ya que yo me había deshecho de mi uniforme, su ropa de trabajo en unas pilas que había detrás de las duchas y que no habíamos visto hasta entonces. He hablado de 3 obstáculos. La tercera circunstancia que nos entretuvo no se aviene en realidad a esa palabra. El cuarto día encontré otro trabajo. Junto a la AST había otra agencia de contratación llamada Adecco, que estaba por empezar la campaña de Le Maïs. Yo había decidido dejar de trabajar, pero supe que la obstinación de Alejandro y Ernesto, que ahora medían su virilidad a través de su trabajo con los pollos en lugar de darse golpes, nos retendría allí hasta finales de agosto. Además, me dije a mí mismo que ahora que había dejado de ingerir alimentos de producción animal, no me vendría mal aprender algunas técnicas de cultivo. Tras cerciorarme de que el trabajo no tenía nada que ver con pollos, ni con patos, ni con ningún otro animal, me enrolé en Adecco como temporero del maíz. Al día siguiente, G, que estimó que podría combinar los trabajos de Adecco con los de la AST, se enroló conmigo. Ernesto y Alejandro estaban enfrascados en su particular carrera hacia la autodestrucción y prefirieron seguir en la AST, a pesar de que las condiciones laborales eran mucho peores. Iban varias veces al día a preguntarle a Elodie si había algo para ellos, y ella casi siempre sonreía y afirmaba con la cabeza. Cuanto más duro y más lejos fuera el trabajo, más les entusiasmaba y más sonreía Elodie. El jueves nos llegó el giro. De jueves a sábado me dediqué a pasear y a comprar la comida que, por intuición, pensaba que me aportaría las proteínas que necesitaba. Me equivoqué en casi todo, pero comí tanto que empecé a encontrarme mejor. G trabajaba lo justo. Estaba esperando a que empezásemos en Adecco el lunes, pero no quería soltar el trabajo en la AST porque las condiciones de Le Maïs, 6 horas de trabajo aseguradas al día más horas extra y 10 euros netos por cada hora trabajada, se le antojaban demasiado favorables para ser ciertas. Esos días empezó a sacar la guitarra para matar el tiempo. G tocaba flamenco desde hacía pocos años, pero su talento era notable y los europeos del camping, que se habían quejado en varias ocasiones de la armónica de Alejandro, se acercaban a escucharlo. A G esto le hacía más bien poca gracia, pero sabía que nuestra permanencia allí pendía de un hilo y los dejaba mirar, aunque solía atacar palos más hondos, más ásperos, cuando se sentía observado. Decía que estaba educando el oído de los europeos y yo me reía. El sábado por la mañana hicimos un trabajo para la AST. Escribo hicimos porque yo también fui. Los chicos me habían dicho que era algo relacionado con quitar malas hierbas o algo así, sin animales, y le pedí a Elodie que me dejara ir. Me dijo que no había cerrado mi ficha y que además le faltaba un trabajador, así que no había problema. Fue la faena más sencilla que habíamos hecho hasta entonces. Tuvimos que ir los 4 a una finca cercana a Aire, a unos 20 minutos en coche. Alex dijo que conduciría él, que quería cobrar el transporte, y a mí me pareció justo. Nos recibió un agricultor melancólico, un particular, ante su parcela. Debíamos inspeccionar sus plantas de maíz en busca de unas manchas en las hojas y arrancar aquellas que estuvieran marcadas. Era facilísimo. Hicimos el trabajo en 45 minutos y el tipo nos dijo que nos apuntaría la hora completa en la ficha de la agencia si nos tomábamos una cerveza con él. Nos sentamos en una pequeña loma que dominaba su maizal, que se abarcaba con la vista, y nos pusimos a beber y a charlar. El tipo se daba cuenta de que G y Alex no podían seguirle, así que empezó a hablar despacito y vocalizando mucho. Divagaba sobre lo mal que le iba el negocio. Calculaba que en menos de 2 años tendría que vender su maizal. En un momento dado nos sobrevoló un helicóptero y el agricultor lo señaló y nos contó que las grandes empresas lanzaban hongos desde helicópteros como aquel y desde avionetas ligeras para que los pequeños agricultores se vieran obligados a comprar la cepa que ellos vendían, que era resistente pero estéril. De vuelta, Ernesto y G opinaron que el tipo era un paranoico. G consideraba que las grandes empresas era un sintagma genérico que no se refería a nadie en concreto, una especie de sustitutivo superestructural de la idea de un dios vengativo que enviaba plagas y lluvias torrenciales a los humanos.
Él creía que el agricultor simplemente no había aceptado el cambio de modelo productivo y que el pensamiento mágico lo ayudaba a sobrellevar la realidad. Yo no sabía qué pensar, así que me limité a referir que cuando fui a por el giro de Mustafa, el funcionario de la oficina de correos de EG me había contado que lo de las variedades estériles sí era cierto. Alex añadió que él había visto un documental de una productora anarquista que daba fe de todo lo que había dicho el campesino. Al final, llegamos a un punto intermedio. Probablemente, algún gigante del mundo agropecuario como Monsanto había desarrollado una cepa de maíz resistente, y los agricultores se la compraban porque les convenía, aunque la cepa fuera estéril. Pero lo de los hongos tenía que ser por fuerza invención de aquel hombre. La realidad y el agotamiento habían empezado a minar el orgullo de Ernesto y de Alex. La nariz de Ernesto ya estaba casi bien, quizá no la tuviera rota, la verdad es que nunca fuimos al médico, y por lo tanto el recordatorio de su odio por Alex estaba por desaparecer. El sábado por la tarde, la relación entre ellos oscilaba entre el agotamiento y el compadreo, así que al atardecer fuimos los 4 a bebernos unos litros al puente. Así conocimos a los catalanes. Primero se acercó él. Había olido el porro que se estaba fumando Ernesto y nos había oído hablar en castellano. Quería saber si nos interesaría pillar hierba. Nos explicó que él aprovechaba los curros de la AST en la frontera española para pillar a buen precio y después venderla mucho más barata que los gabachos de mierda estos. Ernesto tenía marihuana de sobra, pero fingió interés para que el catalán no se fuera. Alternar con un español que no fuéramos nosotros surtió un efecto balsámico en él. Le dio de fumar y él llamó a la catalana, que estaba al final del puentecito esperando su señal, y ella se aproximó. Todos nos saludamos y dijimos nuestros nombres. Cuando supo que trabajábamos en la AST, el catalán nos informó de que una tal Marí vendía aperos baratos en unos adosados a 10 minutos de allí, y por primera vez en semanas nos reímos de forma sincera. Acabamos emborrachándonos en su casa. Los catalanes vivían en un piso microscópico a 2 manzanas del puente. Compartían el poco espacio que tenían con 2 perros sucísimos, pero aún así aquello era mejor que nuestra caravana. A la entrada del piso había 2 pares de botas y 2 bolsas de ropa que desprendían un intenso olor a mierda de ave. Ella era pelirroja y de piel muy blanca, y nos contó que trabajaba poco porque tenía alergia al sol. Él no se separaba de una PlayStation que tenían en un rincón, y en cuanto llegamos se enfrascó con Ernesto en una larga serie de partidas de FIFA. Pasaron las horas y los litros fluyeron y todos bebimos bastante y ninguno habíamos comido, así que acabamos muy borrachos y los catalanes, que eran muy reservados, terminaron por contarnos su historia. Eran los Saladín y Yasmín de Barcelona. Ella provenía de una familia burguesa de la Gauche Divine que había hecho fortuna gracias al aceite de oliva y él era jardinero en el Parc Güell. Había nacido en Hospitalet y no sabía quién era su padre. La historia, de tan obvia, era aburrida. Se habían enamorado un día mientras ella paseaba por el Parc Güell con quien en aquel momento era su novio. Su familia, por supuesto, se había puesto a noviazgo y ellos habían decidido fugarse a Francia. Desde entonces vivían en Neix-sur-Ladour. De aquello hacía 3 años. A veces ella enviaba emails o cartas sin remitente a sus padres, pero nunca les había confesado su paradero. Él tenía 32 años y ella 25, y cumplían religiosamente los roles de género que todos aprendimos de pequeños. Creo que ella, aunque no lo dijo, ya había empezado a pensar que aún estaba a tiempo de volver a Barcelona y terminar su carrera en administración y dirección de empresas y ganar un sueldo más que aceptable en la empresa del padre. La historia de la alergia al sol era cierta y explicaba la blancura fantasmal de la catalana, pero no era el único motivo por el que, según nos dijeron, ninguno de los dos aceptaba muchos trabajos de la AST. La catalana nos confesó, con alguna reticencia del novio, que dejó de jugar al FIFA y vino a vigilar lo que ella pudiera contarnos, que al llegar a EG habían entrado en la AST con la idea de ir buscando algo mejor, algo de profesores de lengua española o catalana, pero habían terminado por encadenar un trabajo tras otro, una campaña tras otra, maíz, vendimia, manzana, fresa. Al principio habían hecho algún dinero, después habían visto cómo varios de sus compañeros desaparecían de la AST sin que nadie les explicara las circunstancias de sus muertes, y habían empezado a asustarse. Ahora apenas aceptaban algún trabajo esporádico, lo justo para sobrevivir, porque el padre de ella había seguido haciéndoles transferencias periódicas sin concepto y sin hacer preguntas. La catalana parecía querer contarnos algo más, pero al final se limitó a decir que Adecco era algo mejor que la AST. En aquel momento él dio por terminado el encuentro con mucha amabilidad y 10 minutos después estábamos en la calle. Eran las 12:30 de la noche y el pueblo estaba desierto. Fue inevitable que habláramos de Fabrice, de amigo. La mezcla de alcohol y de curiosidad desesperada hizo que pronunciáramos un juramento que no supimos desatar al día siguiente.
Iríamos a casa de Fabrice a hablar con su mujer y a averiguar qué pasaba con la AST. El domingo casi nunca se trabajaba, así que era el día perfecto para que fuéramos todos. Nos dimos la mano y volvimos caminando al camping. 4 de agosto, domingo. Hemos estado en casa de amigo, pero no hemos hablado con su mujer. Los hechos, de quién es la sentencia, siempre son inextricables. Lo real es un laberinto, que es como decir que es un desierto o que es una línea recta. Podemos afirmar que hemos visto cosas, nunca que las hayamos comprendido.